Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Mi nombre es Daniela Gelacio y me acompaña mi compañera Deborah Robinson. Hoy queremos conversar acerca de un tema que resulta muy importante para quienes nos estamos formando como futuros magísteres en educación. La pregunta que guiará toda nuestra conversación y la cual consideramos muy importante es por qué las pedagogías críticas y decoloniales siguen siendo necesarias en la educación actual. Para responderla, retomaremos algunos aportes de Gabriela Ossenbach Pérez e Indarraga y Mariano Maldonado, quienes nos ayudan a comprender que la educación no ha sido igual a lo largo de la historia, sino que ha cambiado según las necesidades sociales, políticas y culturales. Débora, muchas veces pensamos que la escuela siempre ha sido igual, pero al leer estas investigaciones uno entiende que no es así. Hola Daniela, y hola a todas las personas que nos escuchan. Exactamente, creo que la pregunta es muy interesante porque muchas veces pensamos que la educación siempre ha sido igual, pero no es así. Entramos al salón de clases, vemos a un profesor que está explicando una temática y creemos que eso ha ocurrido siempre. Pero cuando empezamos a estudiar un poco más de la historia de la educación, descubrimos que no. Las formas de enseñar han cambiado muchísimo y esos cambios responden a las necesidades que tiene cada sociedad. La historia nos demuestra que la educación siempre ha cambiado junto con la sociedad. Por ejemplo, durante muchos años la enseñanza siempre estuvo enfocada principalmente en transmitir los conocimientos y mantener la disciplina. En cambio, hoy en día se espera que los estudiantes participen, desarrollen y construyan un conocimiento de manera colectiva. Me gustaría comenzar con una pregunta muy sencilla. ¿Por qué crees que es importante estudiar la historia de la educación? Muchas personas podrían pensar que hablar del pasado no tiene relación con los problemas educativos actuales. Yo creo que ocurre exactamente lo contrario. Conocer la historia nos permite entender por qué enseñamos como lo hacemos. Por ejemplo, hoy hablamos de aprendizaje colaborativo, pensamiento crítico, participación estudiantil e inclusión. Pero esas ideas no aparecieron de un día para otro, sino que son el resultado de muchos años de debates, reformas y cambios sociales. Precisamente eso es lo que muestran las lecturas que analizamos. Cuando cambian las necesidades sociales, también cambian las formas de enseñar. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, mientras leía el texto, me di cuenta de que muchas veces criticamos la educación sin conocer cómo surgió. Incluso hay algo que me llamó mucho la atención. Ossenbach explica que no basta con estudiar la historia educativa de un solo país, por lo que ella propone analizar los procesos educativos de toda Iberoamérica para encontrar semejanzas y diferencias, lo que nos permitió comprender que muchos de los problemas que tenemos actualmente también lo vivieron otros países. Sí, y eso evita que estigmaticemos o pensemos que Colombia es el único país que ha tenido dificultades educativas. Cuando observamos otros sistemas educativos encontramos problemas muy parecidos. Por ejemplo, las desigualdades, la influencia política, la intervención del Estado, la participación de la Iglesia e incluso las discusiones sobre la calidad educativa. Entonces, la historia comparada nos ayuda a mirar la educación desde una perspectiva mucho más amplia. Ahora, Débora, hablemos un poco más de Colombia. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención del texto de Pérez e Indarraga? Me llamó mucho la atención cómo muestran que la educación colombiana estuvo durante muchos años bajo la influencia de la Iglesia Católica. Fueron precisamente las comunidades religiosas quienes organizaron gran parte de las primeras instituciones educativas, pero posteriormente el Estado comenzó a intervenir, lo que condujo a la creación de muchas reformas educativas de las cuales no fueron solamente cambios administrativos, sino que también reflejaban diferentes formas de entender la educación. Eso me parece muy interesante, porque normalmente pensamos que las reformas educativas solo consisten en cambiar materias o modificar leyes, pero realmente detrás de cada reforma existe una idea distinta sobre qué tipo de ciudadano quiere formar una sociedad. Pues claro, por eso encontramos conflictos entre liberales y conservadores, entre educación pública y privada, entre enseñanza religiosa y educación laica. Todo eso hace parte de la historia de nuestro sistema educativo. Por otra parte, muchas veces escuchamos hablar de pedagogías críticas,
pero ¿sabemos qué significa realmente ese concepto? Las pedagogías críticas nacen porque muchos filósofos y educadores comenzaron a cuestionar la educación tradicional. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa atravesó una enorme crisis. Muchos pensadores se preguntaban, ¿cómo fue posible llegar a tanta violencia? ¿La educación había fallado? ¿O la escuela solamente estaba enseñando a obedecer? Fue allí donde surgieron las reflexiones de la Escuela de Frankfurt, quienes defendían que la educación debía enseñar a pensar críticamente y no solamente a repetir información. Entonces, podemos decir que el problema en cuestión no era aprender, sino que era hacerlo sin cuestionarnos lo que se enseñaba. Exactamente. Ellos proponían que debían de formar ciudadanos capaces de analizar la realidad y no personas que simplemente aceptaran todo lo que escuchaban. Y aquí es donde aparece uno de los autores más conocidos, Paulo Freire. Sí, claro. Freire habla de algo que todavía escuchamos mucho, la educación bancaria. Él utiliza esa expresión para explicar un modelo donde el profesor deposita conocimientos en los estudiantes como si fueran cuentas bancarias, en donde los estudiantes escuchan, memorizan, repiten, pero casi nunca participan. Y creo que todos hemos vivido alguna experiencia así, clases en donde el profesor habla durante horas y los estudiantes simplemente toman apuntes, llegan al examen y después olvidan todo lo que aprendieron para pasar el examen y sacar una buena nota. Por esto, Freire propuso algo completamente diferente. Él dice que aprender implica dialogar, hacer preguntas, escuchar, dar opiniones y relacionar lo aprendido con la realidad cotidiana. Solo así se podría desarrollar el pensamiento crítico. Qué interesante, Débora. Pero aquí quisiera introducir otro concepto y es sobre las pedagogías decoloniales, ¿sabes? ¿Qué relación tienen con las pedagogías críticas? Las dos buscan transformar la educación. Ellas definen que también debemos reconocer los saberes indígenas, afrodescendientes, campesinos y comunitarios, por lo que podemos decir que no existe una única manera de producir el conocimiento. Eso me parece muy importante para Colombia, por lo que somos un país multicultural. Entonces, la escuela debería reconocer esa diversidad, ya que no todos aprendemos igual y no todos vivimos las mismas experiencias. Y aquí precisamente donde aparece uno de los mayores desafíos actuales, el cual es construir una educación donde todas las voces sean escuchadas. Después de tener esta enriquecedora conversación, hemos comprendido que la educación nunca ha sido solamente transmitir información, sino que siempre ha estado relacionada con la política, la cultura, la economía y las formas como una sociedad entiende el conocimiento. La escuela, más que un espacio neutro, se convierte en un escenario donde se producen valores, ideologías y visiones del mundo. A pesar de los avances pedagógicos y tecnológicos que vemos hoy en día, todavía podemos encontrar aulas donde predomina la memorización, donde los estudiantes sienten que su voz no es escuchada y que sus experiencias no son reconocidas como parte del aprendizaje. Esta situación evidencia que las propuestas de transformación educativa siguen siendo necesarias y vigentes. Por eso, queremos cerrar nuestro podcast con una pregunta que invita a la reflexión colectiva. ¿Creen que la educación que vivimos hoy realmente promueve el pensamiento crítico, la creatividad y el reconocimiento de la diversidad de saberes? ¿O, por el contrario, todavía conservan muchas de las características de la educación tradicional descritas por Paulo Freire, centrada en la recepción y la pasividad del estudiante? Los invitamos a detenerse un momento en esta pregunta y pensar cuál es el papel que cada uno de nosotros puede desempeñar en la construcción de una educación más crítica, participativa e inclusiva. Una educación que no solo forme profesionales, sino también ciudadanos capaces de cuestionar, dialogar y transformar su realidad. Porque al final, la educación no es únicamente responsabilidad de las instituciones,
Es un compromiso compartido que involucra docentes, estudiantes, familias y comunidades enteras.